Espera que te espera y nada que llega. Entonces, este podcast es para ti. Yo soy Pamela Luna y esto es Esperando la Señal. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Esperando la Señal. El día de hoy vamos a retomar un poco el tema de los inicios, pero desde una perspectiva un poco diferente. El día de hoy, en vez de hablar de la perspectiva de una fecha como tal de inicio o a principio de semana o de año, vamos a hablar un poco sobre la perspectiva de sentir que hemos empezado quizás demasiado tarde. Y esto es un tema que me ha venido siguiendo desde hace algún tiempo y quería comentarlo con ustedes. Así que se viene un story time. Para aquellos que no lo saben, yo me mudé de Venezuela en el año 2011 y esto fue particularmente a raíz de lo que yo quería estudiar y lo que terminé estudiando, que es psicología. Para aquellos que quizás no estén familiarizados, yo soy de Lechería, estaba en Anzoátegui y desafortunadamente, por lo menos para aquella época, no sé si eso habrá cambiado en los últimos años, psicología no era una carrera que ofrecían en ninguna de las universidades locales. Así que la opción más común era irme a Caracas, a la capital, y que a pesar de que la situación no estaba tan deteriorada, tan mal como lo ha estado en los últimos años, Caracas para aquel entonces era considerada una ciudad bastante peligrosa. Yo soy alguien que viene de una ciudad pequeña, siempre he estado, digamos, sobreprotegida por mis papás, siempre bajo el cuidado de la familia, y era una idea como que irme a Caracas era un poco preocupante. Se me dio la oportunidad por otros medios de venirme a los Estados Unidos, específicamente a Nueva York, por amigos de la familia que me abrieron las puertas de su hogar, y allí es donde inicia esta travesía. Para no hacerles el cuento muy largo, llega el 2015, después de ya algunos años aquí en New York, logro obtener mi título en psicología. Desafortunadamente ese título no me iba a servir de mucho porque, a diferencia de aquellas personas que se gradúan con un título, por ejemplo en psicología en Venezuela, ya puedes empezar a ejercer en tu campo, ya puedes empezar a ejercer tu carrera. Para mí yo iba a necesitar o un máster o un PhD para poder ejercer como psicóloga. En ese momento, unos meses antes de hecho, yo estaba en una pasantía a través de la cual descubro el máster en Social Work. Ese fue el camino que yo tomé. Un par de años después, en el 2018 para ser más específicos, obtengo mi maestría, unos meses después mi licenciatura, y desde entonces he tenido la oportunidad, la bendición de ejercer en mi campo, en mi carrera. Es algo que me ha dado muchísimas oportunidades. Y en definitiva no me arrepiento. Sé que si tuviera que estudiar nuevamente, creo que me seguiría yendo por la rama de psicología. Pero ¿qué pasa? Que a pesar de que la psicología y la salud mental han sido algo que a mí me ha llamado la atención, me ha atrapado y me ha enamorado desde hace muchísimo tiempo, había otra pasión ahí en paralelo. Esa otra pasión se centra en el mundo de la moda, o el modelaje más específicamente. A mí siempre me ha gustado estar frente a una cámara, posar, ver pasarelas. America's Next Top Model era mi show favorito por mucho tiempo. Y eso es algo que a mí siempre me llamó la atención y siempre me gustó. Pero sencillamente, tanto yo como aquellos a mi alrededor no lo veían como una carrera, no lo veían como algo. Ellos no lo veían como una profesión, como algo que uno ejerce, sino más como un hobby. Sin embargo, yo la pensé como, bueno, me voy a New York a estudiar una carrera que me gusta, que quiero, que yo estoy escogiendo y que tengo la posibilidad de estudiar allá. Obtengo mi título, me gradúo, ejerzo, pero también esto puede significar la oportunidad de darle una oportunidad, valga la redundancia, a ese sueño, a eso que tanto he querido, que es entrar en el mundo de la moda. Sin embargo, debo sincerarme y admitir que en su mayoría por mis propias dudas, mis propias inseguridades, el yo sentir que a lo mejor no era lo suficientemente alta o lo suficientemente flaca o lo suficientemente fotogénica,
Realmente no le di la oportunidad que le pude haber dado en su momento, y más allá de quizás algunas sesiones de fotos con fotógrafos locales, más como por intercambio, y un par de apariciones en videos musicales de unos amigos, que eso lo pueden conseguir en YouTube de hecho. Más allá de eso, realmente no es como que tuve una carrera como modelo. Sin embargo, esa pasión, esas ganas, ese deseo de entrar al mundo de la moda de alguna manera seguía allí. Y es lo que me llevó en el 2014 aproximadamente a abrir mi primer blog, que se llamaba The Coco in Wonderland Blog. ¿Qué pasa con esto? Que cuando uno no tiene una visión, uno no tiene un objetivo, una meta, una idea de a dónde uno quiere ir, a quién le quieres llegar, qué es lo que quieres comunicar, y toda esta información que he tenido la oportunidad de obtener y de aprender de ella en los últimos años, cuando no se tienen esas herramientas es muy difícil que uno pueda progresar. Y lo que terminó pasando con el blog fue que se volvió un medio hobby, que posteaba algunas fotos o hacía algún entry blog como hablando de algo que me había pasado esa semana, que a lo mejor nada tenía que ver con el tema de la moda, y después no tocaba el blog por 3 meses. Y de repente después volvía, montaba un par de fotos y después no lo tocaba como por 6 meses. Y así pasaron los años y nuevamente no se llegó a nada. Y es así como llegamos al 2020, año en el que por razón de la pandemia tuve la oportunidad de trabajar tiempo completo desde mi casa, cosa que nunca me había pasado. Y yo soy una persona que está acostumbrada a siempre estar haciendo algo, a siempre estar activa, y más allá de mis horas laborales de 9 a 5, después ya no tenía nada que hacer. Y me empieza a picar el qué hago, qué busco, en qué me involucro, qué. Y continúa ese querer darle una oportunidad nuevamente a esta pasión, a este hobby, a esto que me gusta, no sé bien cómo por dónde irme. Y es allí de hecho donde mi esposo me da ese empuje o esa idea de por qué no retomas eso que te ha gustado tanto tiempo, esto de la moda, esto de qué consigues, date la oportunidad ahora que tienes el tiempo. Y entre buscar, di con varios cursos online de personas que admiro. Algunas de ellas he tenido la oportunidad de conocerlas y aprender de ellas personalmente, como lo son Vanessa Zambito, como lo son Verónica Ruiz del Viso, entre otras. Y es allí donde finalmente logro obtener esas herramientas que tanto necesitaba y buscaba, pero también tuve la oportunidad de tener una nueva perspectiva de cómo podía entrarle al mundo de la moda, de cómo podía darle una oportunidad a este hobby y darme cuenta de que quizás la manera de modelo, de pasarela, algo como más tradicional, no es la única manera en que uno le puede entrar a este negocio. Logro descubrir el potencial que tienen las redes sociales, la oportunidad de yo poder crear mis propias reglas, de poder crear mi marca personal, de poder establecerme de la manera que yo desee hacerlo. Y esto en los últimos 2 años me ha llevado a conocer personas maravillosas de las cuales he aprendido y muchas de las cuales tengo la oportunidad de llamar amigas. Tengo la oportunidad de traerles este podcast, que es uno de mis más grandes logros y algo que había deseado desde hace mucho tiempo, el poder llegarle a las personas a través de mi voz, el comunicarle a otras personas. Y di con esta idea de ¿por qué no tener un podcast? He tenido la oportunidad también de trabajar con diferentes marcas que jamás me hubiera pasado por la cabeza que ellas se iban a fijar en mí y que me iban a buscar. Entonces todo esto se me ha venido dando, y a pesar de que estoy extremadamente agradecida y muy feliz y muy complacida con todo lo que he logrado, hay esta otra parte que es esa pregunta que me retumba en la cabeza muy seguido, y es: ¿empecé muy tarde? ¿Será que es demasiado tarde para llegar tan lejos como quiero hacerlo? ¿Será que
hasta aquí es lo más que voy a poder llegar y lo más que voy a poder hacer. ¿Será que si empezaba años antes, por ahí lograba mucho más de lo que lograba hasta ahora? ¿Será? Y ese bendito replantearse tanto las cosas y sobrepensar tanto las cosas, en vez de enfocarse en el aquí y el ahora, el darme cuenta de todo lo que he logrado, por más pequeño que sea, y digo pequeño entre comillas, porque todo es relativo. Porque si tú le decías a la Pamela del 2011 que recién llegaba a New York con todos estos sueños y todas estas ideas y todo lo que quería hacer, que para este entonces iba a tener la oportunidad de trabajar con bloggers increíbles, con marcas soñadas y todo esto que estaba logrando, ella seguro no te lo creía. Y si le decías a la Pamela del 2014 que estaba empezando su blog, que quizás por ahí no era la cosa, que se esperara, que tomara su tiempo, que aprendiera, que se instruyera, educara y que fuera paciente, seguramente por ahí desistía en ese momento. Aún la Pamela del 2020, que no es de hace tanto, tú le decías que en estos 2 años iba a aprender más de ella misma que en todos los años anteriores, que iba a apostar más por sí misma, que iba a confiar más en sí misma, que iba a conseguir tener un círculo de apoyo y amistad increíble y que iba a lograr cosas que ni ella misma se hubiera imaginado. Te prometo que tampoco se lo creía y te decía que estabas loco. Y fíjate, aquí estamos. Creo que la lección que me queda de todo este análisis que tengo rato haciendo y seguro voy a seguir haciendo, y la señal que les dejo a ustedes, es que más allá de enfocarnos en todo lo que pudo haber sido y no fue, o quizás no ha sido todavía, y si vamos a estar haciendo ese juego comparativo de, ay, pero otras personas a mi edad ya han logrado esto y yo no he logrado, y los que empezaron unos años antes de mí, mira dónde están y yo todavía no estoy ahí, que sí, que sí no, y todos estos será. Si vamos a comparar, que sea con todo lo que hemos logrado en los últimos años, en vez de todo lo que pudo haber sido y que a lo mejor no era y ya está. Darnos cuenta de todo el avance y todo el progreso que hemos hecho en los últimos 15 años, 10 años, 2 años, desde que empezó la pandemia, el tiempo que tú le quieras poner, para darnos cuenta de que así no estemos necesariamente donde queremos estar o donde nos habíamos planteado estar para este punto. No significa que no hemos logrado cosas, no significa que no hemos conseguido éxitos, no significa que no hemos crecido, es la perspectiva que tú le des. Si nos vamos a comparar, que no sea con un yo inexistente, posible, que tal vez, quizás, si hubiera empezado antes o si hubiera hecho las cosas de cierta o determinada manera. No. Si va a haber algún punto comparativo, que sea con un yo que ya fue, que ya existió y del cual hemos aprendido, hemos crecido, hemos avanzado y nos ha permitido llegar a ser quienes somos y estar exactamente en donde estamos aquí y ahora. Así que esta es la señal del día de hoy. Recordemos que este tipo de situaciones se presentan muy comúnmente, quizás no lo hablamos tanto, pero te prometo que así como yo, muchas de las personas a tu alrededor también se cuestionan, también tienen esas dudas existenciales y se preguntan qué hubiera pasado si esto o lo otro. Es normal, pero también aprendamos a ser un poquito más compasivos con nosotros y a enfocarnos en nuestros logros y todo lo que hemos recorrido, todo lo que hemos aprendido y todo lo que hemos crecido en lugar de posibles tal vez. Espero que hayan disfrutado este episodio. Nuevamente, muchísimas gracias por estar, por escuchar, por compartir y ser parte de esta experiencia. Y nos estamos escuchando en un próximo episodio de Esperando la Señal. Y esto fue Esperando la Señal, un podcast donde aprendemos semana a semana que a veces solo falta una señal para dar el primer paso. Nos vemos en un próximo episodio.